Buenos días a todos. Bueno, gracias una vez más por conectarse. Hoy, 14 de mayo, es el encuentro con la doctora Natalia Bermejo, endocrinóloga infantil de nuestro hospital. La idea del encuentro de hoy es tratar de que juntos, en forma dinámica, con preguntas por parte de ustedes, podamos llevar claridad a algunos temas que como pediatras o como médicos generalistas nos tocan en el lugar donde nos toca atender en el interior de la provincia, de cuáles serían las patologías más frecuentes para derivar al endocrinólogo, en qué condiciones, tal vez crear un espacio que se pueda generar a partir de ahora, donde se convierta en un diálogo más directo entre la endocrinóloga y el pediatra para poder definir cuál es el mejor momento, con qué estudios derivar a los pacientes y en qué casos. Así que bueno, agradecerle también a la doctora Bermejo este tiempo que nos dedica y la posibilidad de enriquecernos. Bueno, no, muchas gracias por haberme invitado. Realmente esta charla surge, creo, de una necesidad, tanto de ustedes como de nosotros, de conocernos un poco más, de trabajar más en equipo, en forma conjunta. Y también considero que es como para que nuestros pacientes estén mejor atendidos y seamos mucho más eficaces en la atención, porque a veces pasa que hay ciertas derivaciones que tal vez podrían posponerse o podrían no realizarse presencialmente, y muchas veces el uso de la teleconsulta nos acerca y mejora los costos tanto para el paciente como para todo el sistema de salud en general. Entonces, bueno, la idea es de esta charla es tips prácticos para derivación y sobre todo lo que yo quiero es que esto sea algo dinámico y que podamos charlarlo, que ustedes se animen a hacer preguntas. Em, Previo a esta charla hubo una encuesta, una breve encuesta que realizamos en forma conjunta, que agradezco a todos quienes participaron, porque esta información es de vital importancia para ver, bueno, a partir de esto, con esta info, cómo vamos a mejorar, bueno, la atención, en definitiva. Entonces, para comenzar, mi idea es, como objetivo de la charla, primero que nos conozcamos, conocer los integrantes de la red, reconocer sobre todo los recursos con que contamos para el seguimiento y estudio de pacientes con alguna patología o sospecha de patología endocrinológica, repensar los motivos de consultas más frecuentes que ustedes derivan y poderles ofrecer herramientas para la derivación oportuna y aprovechar que tenemos la teleconsulta como una aliada en la atención. Eh, Estos son algunos de los recursos que a mí se me ocurrieron. Nosotros en el CEPSI somos dos endocrinólogas, la doctora Lescano, que es quien me ha formado a mí como endocrinóloga infantil acá en el CEPSI, y bueno, quien les habla, la doctora Bermejo. Estos son los recursos, el recurso, digamos, de especialista que tenemos hoy en el hospital. Nosotros trabajamos, tenemos consultorio 4 días a la semana presencial y generalmente 2 días a la semana hacemos consultorio en línea. Algo que a mí me generó duda es, a ver, ¿qué disponibilidad de turno tenemos nosotros en nuestro servicio para la atención de pacientes tanto de las UPAs como del interior? Entonces, en la encuesta hubo una pregunta que quería que ustedes plantearan qué demora tenían para la consulta presencial con endocrinología. Y de 23 respuestas, o sea, 23 de ustedes hicieron la encuesta y contestaron la mayoría que hay una demora de un mes, ¿no? El 52%. Pero hay un 48% de ustedes
que tiene una demora entre 2 o 3 meses. Entonces, bueno, ahí un poquito la idea es que nosotros podamos ver esa demora mayor a 3 meses o entre 2 y 3 meses, ¿por qué ocurre? Bueno, la idea es analizar. Algo que se nos ha ocurrido es eh, proponer que los turnos que dé la OCDE, nosotros tengamos, OCDE tenga más turnos disponibles para endocrinología para distribuir entre las UPA y los hospitales del interior como una propuesta que la idea es hacerla acá a la gente del hospital. Otros recursos necesarios, bueno, yo pregunto, a ver, ¿hay disponibilidad de laboratorio en los lugares de orígenes para realizar el mínimo estudio o el estudio más frecuente que pedimos en endocrino, que es TSH y T4 libre? Y lo que encontré es que el 52% de ustedes me dicen que sí, que pueden hacer TSH y T4 libre en el lugar de referencia, y un 48% no. Entonces, bueno, también esto de pensar en agilizar, cómo podemos hacer para agilizar la consulta y que ustedes, si sospechan, por ejemplo, un hipotiroidismo, que es uno de los motivos de consultas más frecuentes, puedan derivar al paciente con un mínimo laboratorio que es una TSH y una T4 libre. Y si no lo pueden hacer porque no tienen disponibilidad, ¿cómo nosotros desde el hospital podemos agilizar esto? Yo lo que les quiero contar es que nosotros no tenemos disponibilidad en el hospital para hacer TSH y T4 libre, no lo hacemos acá, sino se deriva a Córdoba. O sea, yo todos mis pedidos que se sacan, se extraen acá en el hospital, se derivan a Córdoba. Y ahora nos encontramos con una demora. Antes teníamos una demora a lo mejor de una semana, a lo mejor, y ahora es más de un mes la demora. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico rápido, lamentablemente no lo puedo hacer desde el hospital. Entonces, bueno, esa es una dificultad con la que contamos para que ustedes también conozcan la realidad, ¿no? Ahí me parece importante, Nati, que podría evaluarse, digamos, en cada situación y la incorporación de esta consulta de segunda opinión a través de la plataforma de telesalud o a través de una interconsulta del pediatra o el médico del lugar de origen con endocrinología. Porque si en el lugar de origen tienen para la posibilidad de hacer TSH y T4 y tiene valores que generan dudas, porque eso después Sí. cuando ya se vea más la patología, a veces valores próximos al 10 o entre 5 y 10 y lo derivan ya con el diagnóstico de hipotiroidismo para endocrinología, tal vez que en lugar que la familia se traslade con el costo que esto implica, sabemos que Santiago del Estero la superficie es muy extensa, tenemos viajes de 8 horas, tal vez generar esta conexión entre el médico del lugar de origen o el consultorio en línea entre la familia y endocrinología y definir si ese laboratorio se puede repetir en el lugar de origen o si va a venir. Bueno, para esto es la idea de este encuentro, para ir un poco definiendo, ¿no? Ajá. Otro de los recursos que nosotros utilizamos mucho en endocrino son la radiografía de mano y muñeca izquierda y la ecografía abdominal ginecológica o tiroidea. Entonces, también una de las preguntas fue en su centro, ¿usted cuenta con radiografía para realizar radiografía? Y bueno, y también tenemos bastante dispar, o sea, un 50 y 50 aproximadamente. Tenemos un 52 que dice que sí, un 48 que no. Entonces, algo que planteé a OCDE es, bueno, un paciente tiene una derivación endocrina por sospecha, por ejemplo, de baja talla, hipotiroidismo, bueno, si no tiene radiografía, no pueden hacer la radiografía de mano, que es algo que a mí me reinteresa y me encantaría que ustedes me lo deriven con esa imagen. Pero si no se puede hacer, el paciente apenas llega a nuestro centro pueda realizar la radiografía, porque siempre las consultas, digamos, que ustedes derivan, las analizan los pediatras de OCD, ¿no? Entonces, pedirles nosotros la radiografía de mano si fuera necesario, que ese paciente la haga antes que me vea a mí, porque el paciente viene, eh, chequea, digamos, da el presente, y hay un tiempito, que generalmente es media hora hasta que yo comienzo a atender, que pueden hacer la radiografía y yo tengo la disponibilidad de verla en el momento claro, o sea, la tengo para verla, digamos, analizarla, y yo tengo un atlas
que no necesito que ustedes derivan una radiografía con informe. Es más, los informes que tengo de los radiólogos de acá, yo también los chequeo. No es algo que solamente voy a chequear una imagen que venga del interior, no. Siempre yo chequeo con mi atlas porque nosotros tenemos como mucha más práctica, estamos todo el tiempo viendo estas imágenes y entonces me parece algo que es súper importante y ahorra tiempo. Para ahorrar tiempo sobre todo al paciente y otras consultas. Y otra cosa que también pregunté, esto de ecografía abdominal, ginecológica y tiroidea, y veo que el 95,7, 96% tiene la disponibilidad. Entonces, esto es otra herramienta muy importante para mí. Si yo sospecho una patología tiroidea, si nosotros estamos viendo que hay una demora de 2 meses aproximadamente a la consulta, poder ir haciéndole la ecografía a ese paciente, o si sospecho que puede tener una pubertad precoz y tengo una demora de 1 o 2 meses, ir haciéndole la ecografía a ese paciente para yo tener la imagen, y esa imagen también es para mí muy importante y me va a definir cómo continuar con el seguimiento de ese paciente. Bueno, y otra cosa que, para mí era muy importante es, estamos en una situación económica complicada, entonces, saber ustedes de dónde vienen estos pacientes. Y veo que el 43% de quienes contestaron la encuesta derivan pacientes que viven a menos de 100 kilómetros, entre 100 y 200, un 21%, y más de 200 kilómetros, un 35%, que es un montón de gente que gasta mucha plata en venir. Entonces, que la venida a Santiago sirva para que nosotros, digamos, que no venga el paciente sin nada. O sea, esto es lo que yo quiero que podamos consensuar entre ustedes y nosotros. Tratemos de empezar los estudios en el lugar de origen, porque a lo mejor con pequeñas cosas ustedes me ayudan mucho a mí y ayudamos sobre todo a la familia, que este es el fin mayor, ¿no es cierto? Y de los motivos de consultas más frecuentes que consultamos, bueno, siempre está baja talla, pubertad precoz, patología tiroidea, hipohipertiroidismo, son los clásicos que ustedes derivan. Sobrepeso y obesidad, que también derivan mucho en endocrinología, y voy a hablar un poquito de esto. Y yo agregué corticoterapia prolongada e hipoglucemia porque son dos motivos de consulta relativamente frecuentes en endocrino. Y a veces, bueno, la corticoterapia prolongada no la recibo tanto de los pediatras, sino más de ciertos especialistas que, bueno, trabajan y utilizan el corticoide como herramienta o terapia prolongada. Y la hipoglucemia porque es para mí uno de los motivos de consulta más difícil de hacer el diagnóstico, tanto para ustedes como para mí. Para hablar un poquito de baja talla, bueno, primero voy a definirla porque es fundamental para mí que ustedes sepan que una baja talla se considera a una talla por debajo del percentilo 3 o menos 2 desvíos estándar, de la media, ¿no es cierto? Del P50. Entonces, generalmente recibo pacientes que están en el P3, o en realidad entre P10 y P3, entonces estos pacientes no entrarían en el diagnóstico de baja talla, pero recordar que la talla para mí es una foto del paciente. Yo hoy lo medí y mide esto, pero no sé cuánto medía previamente. Entonces, a mí es muy importante, para mí, me encanta si ustedes me pueden mandar un cuadernito, me pueden mandar alguna talla previa, porque entonces yo ahí puedo analizar velocidades de crecimiento y puedo ir analizando cómo viene creciendo ese paciente. ¿Y por qué les digo esto? Porque solo el 15% de las bajas tallas son de origen endocrinológico. Entonces, queda un 85% de causas que no son de origen endocrinológico, que son de otras causas. Entonces, el pediatra es fundamental que las piense y las empiece a estudiar antes de llevarme ese paciente a mí. Si ustedes pueden, desde su lugar de origen, lo ideal es que pidan un laboratorio básico donde pueden pedir hemograma para ver cómo está toda la parte hematológica, glucemia. Recuerden que
la diabetes puede ser una causa de baja talla, funciones renal, función hepática, porque patologías renales y hepáticas pueden dar alteración en el crecimiento y por lo tanto dar una baja talla. Y creo que una de las causas más frecuentes por lejos es la enfermedad celíaca. Entonces, si ustedes tienen la disponibilidad de pedir un anticuerpo antitransglutaminasa asociada siempre el par a la IgA, que seguramente esto lo hablaron en la charla la semana pasada, esto es para nosotros recontra importante. Yo acá no puse el parasitológico en materia fecal, que es otro estudio que deberíamos pedir porque hay alta tasa de giardia y la giardia puede dar alteraciones en la absorción y baja talla. Una orina completa, y si pueden pedir TSH y T4 libre, buenísimo, y si no, lo pediremos acá dentro del estudio base de un paciente con baja talla. Obviamente, a ver, uno tiene que, cuando tiene una baja talla, pide los laboratorios, pero siempre mirarlo al paciente y decir, bueno, ¿qué sospecho? Porque un hipotiroidismo para que dé baja talla, generalmente es un hipotiroidismo que viene de larga data. ¿Y qué estoy diciendo larga data? Más de 2 años. Y un paciente que tiene más de 12 años de hipotiroidismo seguramente va a ser un hipotiroidismo ya descompensado con todos los síntomas del libro que conocemos del hipotiroidismo, que ya vamos a hablar. Pero lo más probable que si un paciente tiene una TSH de 5, de 6, no sea esa la causa de la baja talla. La baja talla seguramente está asociada a otra cosa. Y asociado a este laboratorio, pedir una radiografía de mano y muñeca izquierda para evaluar edad ósea es algo que va de la mano. O sea, todo paciente con baja talla, si no le puedo pedir laboratorio y le pido radiografía. Y si ustedes no tienen la posibilidad de pedir radiografía, la idea es que desde OCDE vengan con la radiografía en la primera consulta. Y como pongo acá, no necesito el informe, que es algo que ya les expliqué anteriormente. Y acá en este cuadrito, que bueno, me viene muy bien una talla previa, y si podemos medir al papá y a la mamá en el lugar de origen, buenísimo, porque generalmente vienen con la mamá y yo las mido, pero me falta la talla del padre. ¿Y esto para qué lo necesito? Para evaluar la talla objetivo genética, porque si tengo papás que son tallas bajas, y es muy difícil que ese chico tenga talla alta, digamos. Seguramente, a ver, sabemos que hay un montón de factores que afectan la talla de un paciente, pero la genética es uno que pesa mucho. Entonces, por eso, si ustedes pueden darme ese dato, alguna talla previa del paciente y talla de la mamá y el papá, bueno, es muy bueno, son muy buenos datos para derivar así. Con respecto a lo de la baja talla, me parece importante, Nati, reforzar dos conceptos que son básicos, pero que nosotros lo vemos a la hora de las derivaciones, que es esto que vos decías, la definición de talla baja, que es por debajo del percentil 3. Recordar que en general, como pediatra clínico, que el 80% está por debajo de un desvío estándar, es una talla baja familiar o es algo que en realidad, digamos, el pediatra lo puede manejar. Y cuando tiene menos de 2 desvíos estándar por debajo del percentil 3, se transforma que el 80% puede ser patológico. Bien. Y que esos pacientes que están entre el 3 y el 10, si a ustedes se les presenta la duda, se puede generar la consulta con endocrinología, y que sea un diálogo entre el médico que atiende al niño y el endocrinólogo, y no necesariamente ya la derivación al endocrinólogo, porque tal vez esa sobrecarga de pacientes que podemos manejarlo nosotros como pediatras hace que el turno tenemos que pensar que la provincia tiene solo 2 endocrinólogos, la doctora Lescano y la doctora Bermejo, para toda la provincia. Entonces, eso, digamos, esa sobrecarga de interconsultas, que tal vez son del manejo del pediatra clínico, Sí. hace que los turnos con endocrinología sean dentro de Claro. 2 meses. Entonces, la idea de esto es el trabajo dinámico, y entre ustedes y nosotros para, digamos, facilitar el uso de los recursos que tenemos. Sí. Y vieron que son, por ahí son cosas muy tip básicos. Ustedes que me manden una talla previa o me cuenten, porque a veces es difícil calcular la velocidad de crecimiento, pero si ustedes me comentan el paciente, por ahí sí podemos charlarlo y ver, bueno, mire, este paciente en realidad no está, como digo, debajo del percentil 3, pero ha afectado su velocidad de crecimiento. Entonces veo que viene creciendo a poco. Me ha cruzado carriles
de percentilo. Eso no es algo que ustedes habitualmente me cuenten o me comenten en una derivación. Entonces, para mí eso sirve muchísimo porque yo me doy una idea, es como les digo, yo ahora le veo la foto, lo veo hoy con una talla, por ejemplo, en el percentilo 10, pero no sé si venía creciendo por un percentilo 25 o 50, entonces este paciente sí o sí necesita a lo mejor una visión de un especialista. Entonces, por eso, por ahí tomar estos pequeños tips que son muy prácticos, son básicos, que nos llevan 2 minutitos más en la consulta y, bueno, que me ayuda mucho a mí y al paciente, que es lo que buscamos. Otra de las consultas más frecuentes que vemos ahora es la pubertad precoz. Y la pubertad precoz es la aparición en las mujeres lo más frecuente y es la aparición de la telarca antes de los 8 años en niñas. Nos tiene que hacer pensar que puede venir asociado a una pubertad precoz. Y la telarca, que es el agrandamiento mamario, ¿no? Nosotros tenemos tenemos en el libro verde de la SAP esta imagen como para recordar los estadios de Tanner y saber que el estadio 2 de Tanner es difícil de evaluar si nosotros no hacemos la palpación de mamas, porque es el botoncito mamario que está por debajo del el pezón y vos lo vas a sentir, y pezón y areola, y lo vas a sentir como una lentejita ahí abajo. Entonces, palpar, pedirle permiso obviamente al paciente para palpar y esto nos va a definir si el paciente tiene o no telarca, porque generalmente yo las derivaciones que veo son generalmente mamas 3 o 4, cuando ya el desarrollo mamario es bastante, digamos, evolucionado, ¿no? Mamás 3, mamás 4 y bueno, mamá 5 ya es, bueno, la mama de adulto. Pero sí, dentro del examen físico, hacerlo esto, porque a veces en los controles el paciente viene por resfríos o por, bueno, las consultas banales de pediatría y aprovechar esto para hacer el mínimo de evaluación del estado puberal. Y en el varón es mucho más difícil el diagnóstico de una pubertad precoz, porque fíjense, yo por lo menos utilizo el orquidómetro de Prader, que es este collarcito de testículo que yo siempre le digo a mis pacientes. Y fíjense, cuando decimos que un niño puede estar en pubertad, cuando empezó con el agrandamiento mamario un volumen 4, pero de 3 a 4 es muy difícil que yo me dé cuenta si no tengo el orquidómetro. Entonces, en el varón es mucho más difícil evaluar la pubertad precoz. Y generalmente en el varón, si yo tengo una pubertad precoz, o sea, un aumento testicular antes de los 9 años, tengo que pensar en que la patología puede ser a nivel central. Puede haber un armartoma hipotalámico o algún adenoma hipofisario. Y en las niñas, en general, lo que vemos son las pubertades idiopáticas o pubertades precoz, bueno, que tienen que ver mucho con la contaminación ambiental, con... bueno, en realidad acá plantean el pollo teóricamente no está, digamos, no debería tener hormonas, está prohibido, hay una ley que prohíbe la inyección de hormonas o darle hormonas al pollo, por lo tanto no debería ser, yo no saco el pollo a las pacientes, pero sí hay otras cosas que son contaminantes de los plásticos o, por ejemplo, los maquillajes, que las niñas se pintan las uñas, bueno, todo eso tiene parabenos y los parabenos sí pueden ser gatillantes de una pubertad precoz. Entonces, yo sospecho una pubertad precoz porque veo ya la telarca y porque lo más frecuente es en mujeres, ¿no? Ya un aumento del volumen testicular a mí es como una consulta mucho más urgente para mí, ¿eh? Pero sí, si podemos derivar con una radiografía de edad ósea, es para mí fundamental. Y acá yo les muestro un tip básico, es que, bueno, esta es una radiografía de mano de una niña que tiene 11 años. Y yo, ¿por qué sé que tiene 11 años? Porque aparece este huesito que se llama huesito sesamoideo. Eso es, a lo mejor esta niña tiene 8 años de edad, empezó con la terapia, pero tiene 11 años de edad ósea. Entonces, si veo
este distanciamiento entre la edad cronológica y la edad ósea, esto me hace pensar que si esta paciente está en una pubertad precoz, deberé hacerle laboratorios para confirmarles, pero sí la radiografía a mí me va a dar muchísima información. En cambio, si ustedes me mandan una nena con 8 años, con una telarca, o 7 años y una telarca, y la edad ósea coincide con su edad cronológica, yo pienso que solamente es una telarca precoz aislada y no la asocio con una pubertad precoz. Pero esa niña, cuidado, esa niña tengo que seguirla viendo yo y ustedes. Yo la cito cada 3 o 4 meses en forma presencial, en este caso sí, ¿por qué? Porque yo quiero ver la evolución. Tal vez esta telarca se transforme en una pubertad precoz porque el 25% de las telarcas precoces pueden ir a una pubertad precoz. Entonces, esta paciente no la puedo controlar en un año, no. Esta paciente sí la tengo que ver cada 3 o 4 meses, que eso lo pueden hacer ustedes y mandarme el informe o, bueno, en este caso deberemos ver a la paciente. Y además, otra cosa que para mí es fundamental es la ecografía ginecológica. Muy bien. Que una ecografía ginecológica con un tamaño uterino de mayor de 34 milímetros, que había puesto, pero se ve que me falla, no me aparece la foto. Había puesto una ecografía, pero bueno, no me aparece. Una ecografía más de 34 milímetros me hace pensar que la chica puede tener una pubertad precoz, esa niña. Entonces, tengo radiografía con una acelerada, o sea, más de 2 años de diferencia entre edad cronológica y edad ósea, y una ecografía con útero agrandado, ahí estoy pensando que esta niña sí puede tener una pubertad precoz y en ese caso sí yo les pido laboratorio. No es necesario que ustedes le pidan laboratorio. Y a veces pasa que ustedes van a ver, los que tienen pacientes, tenemos pacientes en común, que yo le hago la radiografía y le hago la eco, pero no le pido laboratorio. ¿Y por qué es esto? Porque no tiene agrandado el útero o porque no tiene más de 2 años de diferencia de la edad ósea y la voy siguiendo con la clínica. Obviamente pueden cambiar mis criterios, a lo mejor en 4 meses veo que empieza con mucho más desarrollo y bueno, y ahí sí le pido un laboratorio. Pero no siempre el laboratorio en la primera consulta me va a servir porque al principio, cuando comienza la pubertad, muchas veces las gonadotrofinas, LH, FSH y el estradiol no vemos valores altos. Entonces no me define el laboratorio, pero sí la clínica. ¿Puedo hacer una Sí. pregunta? ¿Es necesario hacer o en una época se pedía el urocitograma? Sí, mira, yo no lo utilizo el urocitograma ahora, que es muy fácil de tomar, es una orina, y esa orina se envía a anatomía patológica y ellos evalúan cómo son las células que se han descamado y según el porcentaje de células, si tiene o no estímulo estrogénico. Eso sería el uso. Yo no lo uso habitualmente porque ahora con la radiografía y con la ecografía me parece que son mucho más fáciles de hacer, más barato y no sobrecargo tampoco, porque esto lo hace anatomía patológica, no lo hace el urocitograma un laboratorio en general. Entonces, yo ahora no lo pido, pero podríamos pedir, o sea, si ustedes quieren pedir el urocitograma, saber que es una orina, la primera orina de la mañana, pero no la evalúa un laboratorio común, sino lo tiene que hacer una anatomía patológica. Bueno, y ahora vamos a hablar de la patología tiroidea. Bueno, fíjense acá, estas imágenes son como muy, a ver, son imágenes de libro, digamos. Esta es una pacientita nuestra que ella nace en pandemia y, bueno, hace los errores congénitos, pero no la podemos ubicar. Esta nena tiene 2 meses, llega a la consulta después de 2 meses y ustedes tienen los típicos signos de un hipotiroidismo congénito, ¿no es cierto? Fíjense la fascia botagada, bueno, está bastante hipotónica, tenía un llanto ronco, perdón, tenía la macroglosia, la hernia umbilical. Bueno, acá no se nota ictericia, pero había tenido ictericia. Entonces, esta pacientita, nosotros fue una paciente que se había hecho la pesquisa, nos había dado una TSH mayor de 100 en la pesquisa y no se la había podido encontrar, no había podido venir la madre, era de la banda, o sea, de acá nomás,
pero en ese momento estaban cortados los colectivos, entonces no le dejaban cruzar, no tenía transporte para venir. La mamá se venía caminando para la consulta, o sea, es realmente un caso que, bueno, a mí me tocó mucho. Y este niño cuando llega así, digamos, es como que nosotros hemos fallado en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque teníamos las pesquisas, se había hecho la pesquisa, pero igualmente teniendo una TSH alta, no se le había reclutado a la paciente para que empiece con la levotiroxina en forma adecuada. A ver, esta es una paciente de libro que por no tomar la TSH evoluciona así el hipotiroidismo. La idea es cuando nosotros tenemos los errores congénitos, pedirlo entre las 48 horas a los 5 días es lo ideal, y ese niño o niño al que se le haga el estudio, seguramente a la semana o 15 días vamos a obtener los resultados, y si da la TSH alta, se repite la segunda muestra y a los 15, 20 días ya podemos medicarlo y no llegamos a tener un paciente con estos síntomas, porque generalmente el hipotiroidismo congénito en la mayoría de las veces no vamos a ver los asintomáticos, ¿eh? Y va a evolucionar los síntomas si no lo medicamos. Y esta es otra niña que es un hipotiroidismo descompensado. Esta es una nena de 11 años que viene, fíjense, con el mixedema, la fascia botagada, eh, esta, esta cara pálida, labios pálidos, y venía con cefalea, y ella sí tenía una baja talla importante. Esta nena venía con un hipotiroidismo, cuando tiene 11 años y le pido la radiografía de mano, me da que su edad ósea era de 7 años. O sea que esta nena tenía más de 4 años con el hipotiroidismo. Por eso nosotros vamos a ver estos síntomas. Y cuando le hacemos la TSH, también tenía una TSH mayor de 150. Estos son los pacientes de libro. Esto no podemos perderlo. Si lo vemos, lo tenemos que derivar, sí o sí. Pero la mayoría de los pacientes que me llegan a mí son pacientes con sospecha de hipotiroidismo con TSH límites. Nosotros en pediatría manejamos TSH un poquito más holgadas. O sea, ¿a qué me refiero? En el adulto, una TSH mayor de 4 generalmente se medica. Nosotros entre 5 y 10 vamos viendo si tiene síntomas de hipotiroidismo o no. Y uno de los principales síntomas es que no crezca. O sea, el chico que viene creciendo en un percentilo 90 no tiene un hipotiroidismo porque viene creciendo bien. Pero un paciente que vemos que está deteniéndose en el crecimiento, que no... dice que se corta el audio a rato, no sé. Ah, bueno. Entonces puede ser que se corte por internet de ellos. Bien. Entonces, un paciente con los niños, ¿no? Hablo de niños con TSH de 5, 6, 7, 8, 9, que a veces le he pedido solo en un chequeo general. eh, y entonces, ¿qué pasa acá? Le pedí en el estudio general y veo una TSH de 5. Entonces, esos pacientes ustedes los derivan. Bueno, no, la idea es que no los deriven. ¿Por qué? Porque cuando yo los veo y veo que viene creciendo bien todo, ¿qué le digo a la madre? Bueno, señora, vamos a esperar, 3 o 4 meses le repetimos y vemos, y yo no los medico, los espero. Y a veces ese paciente vino de más de 300 kilómetros y gastó un montón de plata para que yo le diga, no, señora, esperamos y no necesito repetir este laboratorio. Entonces, si ustedes ven estos pacientes en el límite que no tienen otros síntomas, no tienen clínica, no tienen bocio, vienen creciendo bien, no tiene caída de cabello, no tiene piel seca, no tiene ningún signo, bueno, esto los podemos esperar 2 o 3 meses, repetimos el laboratorio en 3 meses y vemos, porque a lo mejor sí puede ser el comienzo de un hipotiroidismo, no lo sé, no lo sé yo, no es necesario que ustedes lo sepan, y repetimos y vemos. Y lo más probable es que en 2 o 3 meses esa TSH esté dentro de valores normales. Y si sigue entre 5 y 6, yo lo sigo esperando y controlando. ¿Y qué le agrego a ese laboratorio, además de TSH y T4? Le pido anticuerpos, que es el antiperoxidasa y
Ay, se me fue la antiglobulina, antiperoxidasa y antitiroglobulina, que son los anticuerpos que si están positivos me está indicando una tiroiditis. Entonces, en ese caso, si tengo anticuerpos positivos y tengo TSH altas que no han superado los 10, bueno, en ese caso sí, ese es la tiroiditis, sí se medica en ese caso. Pero la mayoría no tienen anticuerpos y los valores de TSH y T4 mejoran. Y a esto, a este laboratorio, ¿qué le suma? La ecotiroidea. La ecotiroidea es fundamental. ¿Por qué? Porque me va a mostrar la característica de esta tiroide. Entonces, yo tengo un paciente con TSH de 5, una T4 libre normal y una ecotiroidea homogénea, normal. Este chico no tiene hipotiroidismo. ¿Eh? Y otro de los cuadros es, bueno, el hipertiroidismo. Fíjense esta nena sí viene, fíjense, tiene el bocio, lo vemos, el exoftalmo, estaba taquicárdica, y a estos pacientitos con hipertiroidismo, yo además de TSH, T4 libre y anticuerpos, ¿qué le pido? Hemograma y hepatograma. ¿Por qué? Porque la medicación que tengo que dar para controlar el hipertiroidismo puede dar agranulocitos, o sea, bajar los glóbulos blancos, y puede dar hepatitis. Entonces yo para medicarlo tengo que tener un hemograma y un hepatograma normal. Y el paciente tiene que estar libre de alguna infección, una virosis, lo que sea, para medicar con el danantisol, ¿no? Pero estos pacientes, como generalmente cuando vienen con el hipertiroidismo, el bocio, el exoftalmo, tienen además taquicardia, yo debo derivarlo al cardiólogo, empezar con los beta bloqueantes para bajar esa frecuencia cardíaca y posteriormente arrancar con el antitiroideo, que es el danantisol. A ver, todos estos pacientes sí o sí los tengo que ver, ¿no? Pero el hipertiroidismo, cuando yo sospecho un hipertiroidismo, es mucho más urgente que la consulta de una TSH de 5, porque una TSH de 5, 6, 7, 8, como vimos, generalmente no son hipotiroidismos, son solamente elevaciones de las TSH en pediatría que no tienen ninguna recaudo, digamos, no tienen ninguna repercusión clínica, pero el hipertiroidismo sí. El hipertiroidismo sí es una paciente que sí o sí yo la tengo que ver, la tenemos que medicar en forma urgente. ¿Estamos bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o quieren que sigan y después hacen las preguntas. Como ustedes quieren, si no seguimos un poquito más. Y bueno, los casos, digamos, otro motivo de consulta muy frecuente es la corticoterapia prolongada. En pediatría nosotros utilizamos mucho los corticoides y uno de los graves efectos es el síndrome de Cushing, ¿no? Fíjense el hirsutismo, esta niña, la obesidad. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer cuando un paciente está con Cushing, es muy importante cuidar ese hueso. Entonces hay que pedirle, si ustedes tienen un paciente que por algún tratamiento con corticoides prolongado que no se puede suspender o ha abusado de corticoides y ya tiene estos síntomas, pedir calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, si puede ser, para ver cómo está el metabolismo fosfocálcico, y también una edad ósea. ¿Por qué la edad ósea? Porque los corticoides pueden retrasar la edad ósea cuando lo usamos en forma así excesiva. Y siempre estos pacientes deben estar suplementados con calcio y vitamina D, que es algo que debe hacer el pediatra. No es necesario que venga el derivado del especialista para suplementar. Siempre las dosis son las recomendaciones, hay que superar las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que en un niño la recomendación es de 600 a 800 unidades de vitamina D por día, bueno, en estos casos hay que duplicarlo, o sea que le vamos a dar entre 1200 a 1600 unidades. Y bueno, y también la suplementación de calcio ayuda a que no haya fracturas patológicas en estos pacientes. Es
¿Por qué usted me tienen que derivar la corticoterapia prolongada? Porque generalmente estos pacientes yo no le puedo sacar el corticoide de una, no se lo puedo suspender de una porque hacen insuficiencias, está inhibida la adrenal y la glándula adrenal al estar inhibida puede, si nosotros le sacamos el corticoide, dar una insuficiencia adrenal aguda y generar un shock. Entonces en estos casos el descenso es paulatino y generalmente hay un switch, o sea, un cambio del corticoide. Nosotros usamos mucho la hidrocortisona porque es un corticoide que es más parecido al cortisol, entonces hacemos este cambio de metilprednisolona, betametasona, lo que esté tomando, por la hidrocortisona para hacerlo lo más fisiológico posible. Y bueno, la hipoglucemia para mí es un gran dilema, es un gran problema porque es muy difícil llegar al diagnóstico de la etiología de la hipoglucemia. Ya pensarla es muy difícil, o sea, el paciente, generalmente cuando te viene un paciente con convulsión, uno trata la convulsión y en ese momento, si lo ve hipotónico, sudoroso, bueno, a veces en la guardia se le hace la Q-check o no responde cuando le queremos controlar la convulsión, no responden los anticonvulsivantes y vemos que hacen una hipoglucemia. Y en ese momento que yo veo la hipoglucemia, que la hipoglucemia se considera glucemia menor a 50 miligramos de decilitro, hablando de pacientes que no son diabéticos, porque el diabético es otra cosa que yo no me ocupo de los pacientes diabéticos, nosotros acá tenemos un servicio de diabetes, entonces yo hablo de otro paciente, no el diabético. En este caso, generalmente cuando el paciente llega a la guardia, ¿qué es lo primero que se hace en este hospital y en todo? Se corrige la glucemia. Y ese es el momento que yo perdí para hacer la muestra crítica endocrina. ¿Qué es la muestra crítica? Es una muestra de sangre que se hace en hipoglucemia. Y es para ver qué, para descartar enfermedades endocrinológicas y también hay otras enfermedades metabólicas. Pero hablando de lo endocrino, yo pido insulina, pido GH, que es hormona de crecimiento, y pido cortisol. Si yo tengo una insulina alta en ese momento con hipoglucemia, puedo estar diagnosticando un hiperinsulinismo que tiene tratamiento. Y si yo en una hipoglucemia veo que el paciente tiene bajo AGH y bajo cortisol, puedo estar pensando que ese paciente tiene un déficit de las hormonas productoras, o sea, que son la hormona que estimula la producción de GH y cortisol, que están en la adenohipófisis. Puede haber una patología de adenohipófisis. Entonces, este paciente, si ustedes sospechan una hipoglucemia en el interior, tienen que derivarlo para internar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder sacar una muestra crítica en el interior. Si a mí me es difícil en mi hospital, donde la mayoría de los médicos de guardia conocen que hay que pedirla, ustedes es muy difícil que puedan hacer esto, porque esto necesita un procesamiento especial. Entonces recomiendo derivar, los internamos a los pacientes y tratamos de estudiarlos internados. Y bueno, llegamos a la vedette, que es el sobrepeso y la obesidad. Yo les quiero comentar que no soy especialista en sobrepeso y obesidad, que los endocrinólogos en sí no somos especialistas. En Santiago del Estero, las especialistas en diabetes y obesidad, ellas tienen esa formación que es el servicio de diabetes, pero el paciente con sobrepeso y obesidad es un paciente que ustedes lo ven, ustedes lo siguen y deberían comenzar con las pautas de hábitos saludables, el pediatra de cabecera, el médico general que lo ve. Porque en realidad la mayoría de estos chicos con actividad física y alimentación saludable mejoran, mejora su índice de masa corporal, mejora su composición corporal. Y entonces, en este caso, derivar al especialista debería, no me lo deberían derivar a mí, ya les cuento, deberían derivarlo. Si sospechan un paciente obeso con, a ver, ¿cuál sería, por qué lo derivan a los obesos? Generalmente cuando tienen acantosis, sospechan insulinoresistencia o diabetes, ¿no? Pero siempre a los pacientes con obesidad nosotros hacemos un tratamiento de medidas higiénico-dietéticas
durante 6 meses a un año recién para pensar en medicar. Obviamente si no está diabético, si está diabético el paciente necesita medicación, pero nosotros no damos metformina a los chicos obesos en la primera consulta, no. Yo por lo menos trato de no dar, si puedo, nunca la metformina, y trabajo estos pacientes con la doctora Vildosa, que ahora está en el servicio de diabetes. Antes teníamos la doctora Caroluna y la doctora Vildosa, ahora la doctora Caroluna ya no está más, tenemos a la doctora Vildosa y la doctora Gutiler. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el lugar de origen? Lo fundamental, empezar a tratar de inculcar la necesidad de los hábitos saludables. Sé que esto es re difícil, es difícil para usted, imagínense para mí que los veo a lo mejor una vez cada tanto porque son del interior, es mucho más difícil. Entonces, ustedes que conocen al paciente, que conocen sus hábitos, fomentar esto. Debemos incorporar, quiero decir, los vegetales, los carbohidratos en un cuarto del plato y si es posible una proteína de origen animal o también puede ser vegetal como las legumbres. Esto sería un plato que es saludable y es el ideal que deberíamos comer todos, no solamente los pacientes, sino nosotros también. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con obesidad y por ahí no cuentan con especialistas, creo que el primer especialista que deberían derivar es al nutricionista, porque ellos le van a dar todas estas pautas de alimentación saludable. Y la semana pasada se dio en el Ateneo del día miércoles que nosotros tenemos el doctor Trungeliti, que es el cardiólogo que hace la prescripción de actividad física, o sea, hace el control del paciente con obesidad y sobrepeso y prescribe actividad física. Pero la prescripción, o sea, la podemos hacer nosotros, decirle que camine, que agarre una bici, que si hay alguno de estos jueguitos en la plaza, que empezar a ir a las plazas y jugar con esos jueguitos, salir de la casa, salir de las pantallas y movilizarse. Obviamente, si pueden hacer un deporte, mucho mejor, pero a veces pasa que no se puede porque no tienen la disponibilidad. Y a veces, bueno, la gente no tiene espacios en los lugares de origen con deportes. Y otra cosa que yo siempre por ahí veo es que los pacientes con obesidad generalmente tienen TSH más altas. Y no es que la obesidad está causada porque tiene un hipotiroidismo, no, el hipotiroidismo que causa sobrepeso u obesidad es el hipotiroidismo descompensado, el que vimos anteriormente con esa nenita con el mixedema. Pero generalmente el hipotiroidismo, sáquense de lo de la cabeza, no da sobrepeso y obesidad en la infancia. El hipotiroidismo descompensado en la infancia da baja talla, no sobrepeso y obesidad. Y cuando nosotros tenemos estas TSH, como había dicho antes Cecilia, menores de 10, generalmente el mismo sobrepeso y obesidad hace que nuestra glándula tiroidea produzca más TSH para aumentar el metabolismo. Entonces es como un factor que se pone digamos, compensador exacto, que se pone en juego cuando el paciente tiene mucho sobrepeso exacto. Entonces, estos no necesitan tratarse generalmente y cuando empiezan a bajar de peso y hacen actividad física, la TSH baja. Entonces, ese es el tratamiento, la alimentación y la actividad física. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? No sé si hay alguna pregunta. Ay, ¿qué dice en el chat? A ver. Hola, Doc. Sí. ¿Quién habla? La doctora Molina de Nueva Esperanza, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé si querés, tengo varias dudas, pero no sé si te parece terminar la clase o quieres que... Bueno, dale. Seguimos un poquito más y hablamos después. Si se anima la doctora Molina a charlar, bueno, ella y espero que otros también. Bueno, y acá hablamos un poquito, a ver, esto de la teleconsulta, yo hice una pregunta y si ustedes creían que era importante el consultorio virtual con el especialista, y casi el 80% de ustedes me dijo que sí, y un 20% me dijo que no, y cuando les pedí si podían justificar la respuesta, y lo que planteaban era que no se puede hacer diagnóstico online. Y yo les quiero decir algo, a ver,
nosotros, la idea del consultorio de especialistas no es hacer diagnósticos online, no es para nada eso. Generalmente nosotros lo que más utilizamos es el seguimiento de pacientes. Fíjense, esta es una consulta que ustedes nos hicieron, un paciente de 5 años que presenta antecedentes de talla baja y está en tratamiento con el servicio de endocrinología. Fue atendido en el mes de febrero y solicitamos una interconsulta con la doctora Bermejo para presentar los estudios de laboratorio. O sea, es para el control. Yo ya le pedí todo, ya lo medí, lo tallé y ahora lo que quiero es ver los resultados. Entonces, ustedes me mandan los resultados vía online y charlamos con la familia y le comentamos cómo están estos resultados. Después, por ejemplo, hay otra consulta que dice paciente que no aumenta de peso, con poco apetito. Y fíjense, tiene un percentil entre 10 y 25 y una talla entre 25 y 50. Entonces, bueno, acá se confundieron mi apellido, me pone Natalia Venegas, pero bueno, era para Vanegas, pero era para mí, supongo que era para mí. Entonces, fíjense, patología endocrinológica que me dé, o sea, poco apetito, en realidad no hay en general. Y bueno, no tenemos, acá me preguntan la edad del paciente, no sabemos la edad del paciente, pero está en un percentilo 10-25, o sea, yo considero que este paciente viene creciendo bien. No sé si ha perdido peso, no sé qué ha pasado, entonces esos pequeños datos que ayudan un montón a la consulta servirían, y a este médico que me lo ha derivado, le sugeriría que podamos hacer una consulta entre nosotros para charlar y no es necesario derivar al paciente, por ejemplo. Bueno, en este caso un niño con insulinoresistencia para mostrar laboratorios. Recuerden que la insulinoresistencia derivar al servicio de diabetes, pero bueno, en este caso era para control de laboratorio. Después, otro paciente, 3 años, que presenta antecedentes de hipertiroidismo, está en tratamiento con el servicio endocrino, con la doctora Bermejo, se solicita una interconsulta con este servicio. Lo más pronto posible pone, ya sabemos quién es, es una persona que es perdón, es un asistente de termas que él es muy comprometido con los pacientes, es muy eficiente, pero para contarles que nosotros no tenemos tardanza en los turnos online. Entonces, si él me dice que el viernes 2 de febrero va a retirar los análisis y para que yo le haga la consulta. Cuando este paciente venga con los análisis, nosotros a la semana ya le hacemos la consulta online. O sea que no hay demora para la consulta online, como puede parecer que hay demoras o como hay demoras en la consulta presencial. Y después, este paciente, que es una niña con una tumoración en región mamaria derecha, compatible con telar unilateral, presenta antecedentes de hipotiroidismo, diagnosticada a los 2 años, medicada con levo, que es bueno, en este caso es para la doctora Lescano, la derivación, y el último control hace 6 meses. Bueno, en este caso deberíamos ver si necesita o no una consulta presencial, porque generalmente, si es chiquito el paciente, nosotros lo vemos cada 6 meses para controlar el tratamiento. Pero si ustedes me ponen, sigue creciendo bien, o me envían un laboratorio y veo que el laboratorio está dentro de valores normales, esa niña tal vez no necesita venir a la consulta, y en este caso, como tiene una telarca, bueno, en este caso sí creo que la consulta tiene que ser presencial, ¿no? Sí, en esto es importante recordarles que la teleconsulta nunca reemplaza la consulta, digamos, presencial, es un complemento y una vez que, por eso, digamos, la doctora lo plantea como seguimiento, si ya ha tenido consultas presenciales en determinadas patologías, que es lo que pasa, por ejemplo, con neurología, con pacientes epilépticos, para seguimiento o ajuste de medicación, sí se puede hacer una consulta virtual. O sea, Sí. cuando tenga que ser presencial, que se queden tranquilos que la consulta va a ser presencial, no la reemplaza. Ajá. Y como habíamos dicho, el 80% de ustedes consideran que el consultorio virtual con el especialista es importante, y cuando preguntamos quién utiliza la línea, el consultorio en línea, el no es el 92%, 91,3% de ustedes no la utiliza, o sea, considera que es necesario, pero no la utiliza como herramienta. Entonces, bueno, la idea de esta charla es que nos acerquemos y podamos utilizar la teleconsulta como una herramienta más, para que nos ayude a todos. Ahora sí.
Voy a tomar agua. Muchas gracias. Sí, la doctora Molina. A ver, no sé si hay alguien más en el chat. Si podemos abrir el chat. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí. Nosotros, como la doctora sabe, el principal problema nuestro en Nueva Esperanza es el laboratorio. Ujú. Entonces, por ahí va mi pregunta hacia ahí. ¿Tenemos alguna forma de, por ejemplo, enviar el paciente con el pedido y, y que se le realice allá para que después vaya con los resultados con ustedes o lo hagamos a través de teleconferencia? ¿O hay alguna forma de agilizar? Porque nosotros acá no tenemos laboratorio en Nueva Esperanza. En la parte privada hay un solo, pero es bastante caro. Ujú. Entonces, ahí radica nuestro, digamos, nuestro problema. Fundamental sería. Sí. Sí, Técnico. el tema este, Doc, la doctora Cecilia te está digamos, este tipo sirve para ir tomando nota y ver qué se puede, Por ejemplo, sus limitaciones, que es que por ejemplo que se envíe necesita que el especialista, hola. Soy de la directora además. autorización de la directora. Entonces, ustedes No, se escucha. otras soluciones porque digamos un freno, ¿me entiende? No podrían realizarlo antes. Todos mis pedidos están auditados por dirección. O sea que yo, es muy difícil que pueda hacer laboratorios de urgencia ambulatorios. Eso por un lado, esa es una dificultad que tenemos. Y como dice la doctora, otra dificultad es que tenemos una tardanza que antes no ocurría. Bueno, ahora tenemos tardanza en los resultados, entonces que les podríamos hacer a través de vía OCD, que vos me mandes el laboratorio, yo lo filme y de ahí lo filme la dirección y después venga a sacarlo, pero bueno, va a tener una tardanza importante. Estamos tardando más de un mes en los resultados hormonales. Eso es una dificultad que existe, ¿no? Y es real. Claro, por ejemplo, nosotros no tenemos para hacer muestras de screening. Bueno, eso de la muestra de screening en realidad es algo que el, el- el sistema de screening natal ha formado a personas, teóricamente ha capacitado a personas en cada uno de los hospitales y manda los papeles de filtro. Entonces, si no está eso enviándose, yo puedo hablar con la gente del servicio de errores congénitos, que no está en este hospital, está en el hospital Mamantula, pero obviamente yo tengo, digamos, conexión permanente y ver esa dificultad, que me parece excelente que me lo planteas porque no lo sabía y el paciente tiene que hacerse la extracción ahí. Teóricamente hay persona capacitada para la extracción del papel de filtro y eso debería enviarse. Es más, ellos reciben todos los días, o sea, no hay tardanza y tampoco en el procesamiento no hay tardanza de los errores congénitos. Se puede propiciar la capacitación, ¿sí? De alguien Sí, pero la que no la tiene. capacitación bueno, por eso no sé si habrá cambiado el personal, pero la capacitación la hicieron el año pasado, la van haciendo, digamos, pero el año pasado hubo una reunión con el doctor Ovejero, pero bueno, obviamente está buenísimo esto que me plantea, lo voy a anotar y lo voy a registrar para hablar con ellos, ¿no? Bien, porque yo justo recién hablo con la gente del laboratorio nuestro. Tenemos dos técnicos que sacan, no tenemos laboratorio acá, ellos sacan la muestra, la envían a Santiago, no saben decir por qué no estamos haciendo errores congénitos. Entonces me pasaron el contacto de una persona, pero no sé quién es, así que no sé si es referente a algún laboratorio. Eso después, doctora Bermejo, por privado, me podés Dale, ayudar. dale, sí, sí. Después, con respecto al uso de corticoides, yo quería saber
¿qué impacto tiene el uso de la tan famosa betametasona, cada vez más usada y de venta libre? Si hay algún trabajo nuevo, hay algo nuevo. Cuando era residente vi algunos trabajos y tuvimos algunos chicos con algunos problemas, pero después no he vuelto a saber. ¿Me podrías contar? Bueno, la betametasona es un corticoide que tiene primero una potencia glucocorticoidea muy grande, o sea que tiene una gran inhibición del crecimiento. Entonces, la betametasona no deberíamos abusar del uso, y bueno, y está muy utilizada, o sea, el uso debería ser corto, laringitis, tanto la beta como la deso, ¿no? Tanto en laringitis, en asma, un corto periodo, y en los pacientes que requieren tratamientos prolongados, bueno, se puede, viste que los tratamientos crónicos generalmente son con meprednisona, y esto es porque tienen menor inhibición del crecimiento, menor vida media también, pero sí la betametasona, cuando nosotros la usamos y abusamos de la betametasona, puede dar insuficiencia adrenal, sí, porque tiene larga vida media, y después de los 10 días no debería suspenderse en forma brusca, sino hacer el descenso paulatino, que yo generalmente hago un descenso del 25% en forma semanal. Y si el paciente está con Cushing, en este caso tampoco, el Cushing ya te está marcando que el paciente está inhibido su glándula adrenal, por lo tanto ese paciente hay que tener mucho cuidado, dar pautas de alarma, y esos pacientes Cushing, que en realidad si vos ves que es por una cuestión exógena, o sea, está tomando el corticoide, hacer el descenso y llegar a una dosis fisiológica, que viste, la dosis fisiológica generalmente nosotros la damos con hidrocortisona, o sea, pasar de la beta, la mepredni, la que esté usando, a hidrocortisona, a dosis fisiológicas, que es entre 12 a 15 miligramos metro cuadrado día, y una vez que está con esa dosis fisiológica, bueno, después hay que controlar el cortisol. Bueno, pero estos pacientes no vas a hacer eso vos, digamos, vos podés hacer el descenso y derivármelos como para que veamos si hay que hacerle ACTH, cortisol, cuándo es el mejor momento. Esta parte del tratamiento con corticoides, yo hago generalmente el descenso de los pacientes con patología reumatológica, con patología a veces renal, oncológica también, pero siempre hablando con el especialista, porque uno no, a ver, cuando son enfermedades crónicas que necesitan el corticoide, yo no soy quien indica el descenso lo indica el especialista, me dice, mira, Natalia, ya vamos a bajar el corticoide, ayúdame a descenderlo como para que no nos haga una insuficiencia adrenal al paciente, esa sería la cuestión. Pero sí, tratemos de no usar la betametasona en forma indiscriminada, porque sí puede dar estos casos de ¿Y me síndrome. sugieres algún control en aquellos chicos que desde que nacen o desde los primeros días de vida están con betametasona y ya tienen 4 o 5 años y han usado Mira, muchísimo? como te Bueno, dije, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina para ver cómo está el hueso, y para ver si tienen el eje bloqueado, ACTH y cortisol son los estudios que deben ser solicitados, y si tiene el cortisol inhibido, bueno, ese paciente tiene alto riesgo de, eh, si hay una virosis, si hay una enfermedad aguda, que haga una insuficiencia adrenal. Esos pacientes sí son cuando tiene el corticoide bajo, el cortisol bajo, quiero decir, hay que darle pautas de alarma antiestrés y suplementar con corticoide ante casos de estrés. Que eso lo bien. hacemos, no sé, viste lo mismo que pasa con la hiperplasia suprarrenal congénita, que uno le da las pautas antiestrés, sería Sí, lo mismo para cualquier paciente. perfecto. Después, con respecto al pedido de la ecografía abdominal y ginecológica, Ujú. ¿solamente ante la sospecha de pubertad precoz o en alguna otra patología de crecimiento? Bueno, a ver, por ejemplo, si vos tenés una baja tacha y sospechás que un paciente sindrómica tiene un síndrome de Turner, bueno, en ese caso también vas a pedir ecografía ginecológica y ecografía renal o abdominal, porque estos pacientes pueden tener patología renal, riñones en herradura, hipoplasia renal, y además vas a ver las hipoplasias de los ovarios en estos casos y el útero pequeño, por ejemplo, si sospechamos un Turner.
En la pubertad precoz, bueno, la ecografía ginecológica es fundamental para el seguimiento. Obviamente siempre te recomiendan que quien haga, el especialista que haga esta ecografía sea confiable. Y bueno, yo veo las imágenes, o sea, a mí me interesa ver la fotito también. Y ecografía abdominal, bueno, vos también la vas a pedir en pacientes con sospecha de hígado graso, por ejemplo, en la obesidad, es un dato más para pensar en un síndrome metabólico, o sea que en estos casos también, o en un paciente con una baja talla y estás pensando, a lo mejor pensás que puede tener algo renal, alguna malformación, o hizo infecciones urinarias a repetición, bueno, el eco abdominal sí es un estudio que uno debe solicitar en el paciente con baja talla para descartar esas patologías, ¿no? Malformativas sobre todo. A mí se me plantea siempre la duda de, digamos, de saber en qué momento derivar de un paciente que yo sospeche baja talla o problema de crecimiento, teniendo en cuenta que nuestra población media es pequeña, mediana pequeña, pero viste Sí. como decir, a ver, hago la curva de crecimiento hasta los 2 años, hasta el año y medio, o cuál es la mejor edad para pedir la radiografía ósea, por ejemplo. Bueno, cuando vos veas que se te está deteniendo el crecimiento, ese es un paciente que hay que pedirle una radiografía de edad ósea. No hay una edad, cualquier edad. No, cualquier edad. Yo a los hipotiroidismo congénito le pido edad ósea desde el nacimiento. Obviamente vos vas a tener que según la edad van ir desarrollándose los distintos huesitos del carpo y por eso yo veo el atlas y voy viendo. Pero, a ver, es un dato más. Cuanto más chiquito es el paciente, menos info me da, eso es real. Pero no está de más que la pidas y lo podamos seguir, porque el paciente con baja talla es un paciente que yo lo voy a seguir en forma crónica. Yo les dije que el 15% solamente de las bajas tallas son endocrinológicas y de ese 15% solo el 5% son por déficit de hormona de crecimiento. Entonces, eh, es como dar hormona de crecimiento, nosotros tenemos pocos pacientes que tienen una insuficiencia en la producción de hormona de crecimiento y necesitan eso. Y generalmente los que pueden necesitar, por ejemplo, hormona de crecimiento son los retrasos de crecimiento intrauterino que no han hecho el catch-up entre los 2 y 3 años. Uno espera hasta los 4 años recién para indicar hormona de crecimiento en esos chiquitos que son RCI. O sea que fíjate todo el tiempo que tenés. Entonces en ese chico sí vamos a hacer radiografía de mano, sí vamos a estar viendo el seguimiento. Y esos chicos a lo mejor cuando no hacen el catch-up, o sea, catch-up, estoy diciendo, entran en las curvas de crecimiento, sobrepasan el percentilo 3, a esos pacientes cuando no hacen el catch-up, o sea, siguen por debajo del percentilo 3, recién ahí, después de los 4 años, el Ministerio de Salud de la Nación nos autoriza, por ejemplo, indicar hormona de crecimiento. O sea, que vos tenés muchos años para estudiar ese paciente, ¿no? Bien. No sé si te contesté la pregunta. Y otra cosa es siempre las bajas tallas, o sea, cuanto antes me lo deriven en el sentido, vos mínimo necesitas un año para evaluar una velocidad de crecimiento, ¿no? En el primer año de vida vos sabés que tenés la mayor velocidad de crecimiento y, por ejemplo, la hormona de crecimiento no actúa generalmente en el primer año de vida, pero sí los factores nutricionales. Entonces, si ese chico es un desnutrido porque la mamá no le da la teta, no le puede dar de comer, no le da de comer, ese caso, sobre todo los factores externos son los que alteran el crecimiento, poliparasitados, etc. Y después del año, recién empieza a actuar la hormona de crecimiento, o sea, que vos ahí recién vas a ver la disminución de velocidad de crecimiento si hay déficit de hormona de crecimiento. Y hay algo que quería decir, bueno, que cuando ustedes me mandan un paciente de 13 años con baja talla, ahí hubo un recorrido de muchos años que perdió centímetros. Entonces, derivarme un paciente a los 13 años, a ver, si lo encontrás, pesquisalo, me lo mandás. Pero sí, puede ser tarde, porque si ese paciente necesitaba hormona de crecimiento, es decir, estoy tarde, tengo pocos años para
tratamiento. ¿Por qué? Porque se hicieron los cartílagos de crecimiento. Entonces, la edad ósea me va a marcar qué edad tiene, digamos, su hueso para ver cuántos años más puedo pensar en que va a crecer. Entonces, un paciente de 13 años, si vos me lo derivas por baja talla, sí recomiendo que me lo me lo derives con la radiografía, y recordar igualmente que la mayoría de las causas no son endocrinas, ¿no? También. Bien, perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Cómo sacamos el blanco genético de baja talla y cómo lo interpretamos? Carlos. Hola, Carlos, ¿estás? No sé si está acá. Ah, sí, ahí está. Bueno, bueno, justo ahora no se ve la imagen, porque no nos anda la cámara. El blanco genético es una extrapolación que vos haces. Primero, evaluás cómo está creciendo tu paciente, ¿no es cierto? ¿En qué percentilo está? Por ejemplo, tenemos un paciente de 11 años que crece por el percentilo 3. No te digo una talla, pero bueno, viene creciendo por el percentilo 3. Entonces, yo calculo, es varón, ¿no? Calculo, o sea, lo mido el papá y la mido la mamá. Lo sumo y a eso le sumo 12,5. Y ese resultado lo divido en 2. Entonces me va a dar un valor, ¿no? Ese valor es una talla. La marco en la tabla, pero ¿a dónde la marco? La marco cuando termina la tabla. Vieron que la tabla de crecimiento a los 19 años. No sé si tengo acá para compartir una tabla, no sé. Entonces lo marco ahí a los 19 años. Y por ejemplo me da que la talla objetivo genético de este chico está en el percentilo 50, ¿no? Pero esa talla objetivo genética va a tener un rango. Y ese rango, ¿cómo lo marco? Es más menos 8,5 o menos 8,5. Ponele que la talla me dio 1,68 más 8,5, 1,74 menos 8,5, 1,60. Ese 1,60, que es lo mínimo que debería crecer nuestro paciente, me da que es un percentilo 25 y mi paciente está en un percentilo 3 creciendo, yo sé que ese chico no está creciendo con respecto a su talla objetivo genética, porque si yo calculo el rango, esa talla que está en el per 3 está por debajo de lo mínimo que me da su rango genético. No sé si les quedó claro, porque por ahí como no tengo para una foto de un gráfico, no sé si les queda claro. Sí, estaba claro. Pero de esta manera nosotros más o menos calculamos. Yo cuando hago un paciente, estoy viendo con un paciente con baja talla, lo que hago es calculo la talla objetivo genética y marco el rango con color. Entonces voy viendo si ese paciente crece por adentro del rango o me crece por fuera. Si crece por debajo del rango, bueno, ese paciente es un baja talla para ese rango objetivo genético que a veces no me da si los papás son muy altos, a lo mejor el chico viene creciendo un percentilo 10, pero los papás son de un percentilo 75, 90, y bueno, ese chico viene creciendo por debajo del rango genético con respecto a sus padres. Entonces ese sí tengo que estudiar por baja talla, aunque no sea baja talla por definición. Bueno, clarísimo, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Está clarísimo. Bien, gracias, Carlos, bien. Buenísima tu pregunta. Porque me quedé con la boca seca. Gracias, doctora, excelente. No, pero muy claro, la verdad. Claro. Hay una pregunta que se hizo al principio, Sí, con ¿qué es? arriba, A ver. En el hospital que no se dispone De, ese laboratorio. no hacemos ¿Cómo hipoglucemia. hacemos? ¿Cómo Claro. hacemos para la hipoglucemia? Bueno, no, por eso mismo. En este caso, si vos sospechás, no sé qué vale, no sé si esta vale acá. Bueno, si sospechamos una hipoglucemia porque hizo una convulsión, o sea, vos en tu hospital zonal lo tenés que corregir, obviamente. Vos lo corregís, lo sacás de la hipoglucemia y me lo derivás al paciente y nosotros acá los estudiaremos, porque, bueno, podés dejar un paciente con hipoglucemia, no tenés para hacer laboratorio. No, a ver, se supone que lo derivamos acá. Pero a lo que yo iba con la hipoglucemia, que estando acá en este hospital que recibe todos estos pacientes, igual me cuesta hacer los diagnósticos, por eso son pacientes que sí o sí tengo que internar para estudio y explicarle a la mamá que tendrá que quedarse unos días para estudiar
y a veces no, ni dejándolo internado llegamos a los diagnósticos. Bien, Sí, bien. a veces no llegamos a hacer los diagnósticos tampoco, es un O sea, diagnóstico así muy por usted me difícil. sacamos años. Hola, Vale. Hola. ¿Qué tal? Mira, no me ven a mí porque se caducó nuestra cámara, no sé qué pasó, pero estamos. Bien, bien. Listo, entonces, derivamos, sacando todo Claro. por en ese caso. Sí, en este caso yo te diría, si ustedes están, ¿vos de dónde sos, Valen? De la Cañada. Bueno, en Tránsito. este caso, si ustedes van a poner un suero, ponen un suero y derivan directamente a la guardia, y bueno, en este caso nosotros después lo estudiaremos, porque a veces pasa que la hipoglucemia puede ser porque el chico estaba con vómito, diarrea y no se alimentaba, entonces vos pensás que es una hipoglucemia por hipoaporte, cuanto más chiquitos son los pacientes, más factible hagan una hipoglucemia si no comen, ¿eh? Entonces, en ese caso, lo más probable es que sea por hipoaporte y nosotros recabando los datos y haciendo un laboratorio común, nos quedemos tranquilos, pero en otros casos son pacientes que venían comiendo bien y te hacen la hipoglucemia, o vienen postprandial y te hacen la hipoglucemia, entonces ese paciente sí es un paciente que yo, bueno, tengo mis dudas, hay que estudiarlo, le pido una ecografía abdominal, porque a veces son metabolopatías, no tienen nada que ver con endocrino, pero ese paciente hay que pesquisarlo igual, a lo mejor es una metabolopatía o alguna mucopolisacaridosis o alguna de estas cuestiones, que le hago un ecocardio, un eco abdominal y bueno, y puedo empezar a estudiarlo, pero sí es un diagnóstico muy difícil de que podamos, ustedes puedan hacer algo más que corregirlo y lo derivan directamente. Bien, perfecto, gracias. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, agradecerle a todos los que han estado conectados, invitarlos para el 31 de mayo, ya vamos a confirmar la hora, donde se va a presentar al equipo de neurodesarrollo del IPRI. Bueno, la idea es también acordar un poco, ver cuándo se deriva, qué función cumple, cómo está integrado, que se conozcan. Y bueno, quedamos abiertos a también de parte de ustedes, si quieren proponer algún otro tema con algún especialista, también lo pueden hacer. Así que bueno. Bueno, yo les agradezco la presencia y espero más que nos podamos conectar más con la teleconsulta, que lo utilicemos porque la tenemos a mano. Y esto que hoy charlamos, bueno, que pueda ser algo que nos conectemos más frecuentemente, sea necesario hacer una charla para que ustedes evacúen sus consultas. Quédense tranqui que acá van a tener ayuda siempre de mi parte. Así que bueno, nos estaremos conectando. Sí, yo creo que es importante que aprovechemos, tenemos especialistas muy Copadas. preparados, con muchas ganas de transmitir conocimiento, de formarnos, de quitarnos los miedos y así como fue con gastro, ahora endocrino, la verdad, bueno, agradecerte, Nati. Bueno. Excelente la charla, me encantó. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Doctora, ¿Sí? ¿me dejaste? No. Escucha, no, te cuento que a veces se nos dificulta mucho hacer teleconsulta por el horario. Por ejemplo, las charlas que son a las 10 de la mañana, para nosotros que hacemos consultorio y que tenemos ya los pacientes programados, nos es imposible. Entonces, hoy, por ejemplo, para conectarme a las 11, yo he comenzado a atender a las 7:30. Entonces, por ahí si lo hacemos programado en un horario de 11, 11:30, para nosotros nos es más fácil, no sé si para el resto, pero por ahí el tema del horario. Bien, A las bueno, 11. lo vamos a tener en cuenta. Sí, la semana pasada fue a las 10 porque, bueno, era el horario que podía la doctora, la gastroenteróloga, pero bueno, tratamos siempre de hacerlo a las 11 sabiendo cómo es la dinámica de los hospitales, así que lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Dale, gracias, muy amable. Bueno, chao. Bien.